¿Alguna vez has sentido que los errores del pasado han moldeado irrevocablemente tu futuro? ¿Alguna vez has reflexionado sobre tu propia historia y te has preguntado si Dios aún podría usar a alguien tan imperfecto? En Caminos Cristianos, creemos que las Escrituras son un espejo del alma humana y un mapa de la redención divina, mostrando cómo el Señor escribe sus grandes planes a través de vidas imperfectas. Si buscas esperanza y anhelas ver la mano de Dios obrando en medio de las debilidades, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Únete a nosotros en este viaje de descubrimiento, donde cada historia revela que la gracia de Dios es mayor que nuestros fracasos. Ahora, profundicemos en las profundidades de una de las familias más importantes en la historia de la salvación. En la tierra de Canaán, bajo un cielo que prometía una descendencia tan numerosa como las estrellas, caminaba Jacob, cuyo nombre había sido cambiado a Israel tras luchar con Dios mismo. No era solo un hombre, sino el fundamento de una nación, y sus 12 hijos eran la semilla de 12 tribus destinadas a heredar el mundo. En aquella cultura patriarcal, el orden de nacimiento era más que una línea de sucesión, era un decreto espiritual, un derecho sagrado que confería autoridad, una doble bendición y sobre todo liderazgo sobre el pueblo elegido. El primogénito era el destinatario natural de este honor, el vínculo destinado a continuar la línea de la promesa hecha a Abraham e Isaac. El peso de esta expectativa divina recaía sobre todos, pero sobre todo sobre los hombros del primogénito. Rubén, cuyo nombre significaba «He aquí un hijo», fue la cumbre de la fuerza de Jacob, la primera señal de su vigor y el heredero aparente de todo lo que Dios había prometido. Sobre él reposaba la corona invisible de la primogenitura, un manto de dignidad que lo colocaba por encima de sus hermanos, no solo en edad, sino también en autoridad espiritual. En él, la familia encontraría a su líder, al juez de sus disputas y al sacerdote de sus hogares. Sin embargo, el espíritu que escudriña los corazones vio más allá de la fuerza física y la primogenitura. Sintió una inestabilidad fundamental en su alma, una impetuosidad que, sin el control del temor de Dios ni del autocontrol, se asemejaba a aguas hirvientes, poderosas, pero peligrosamente incontrolables e incapaces de sostener una estructura permanente. Esta tormenta interior estalló de la manera más devastadora e impía. Impulsado por una combinación pecaminosa de lujuria y un audaz intento de afirmar su preeminencia, tomó a Bila, la concubina de su propio padre, y se acostó con ella. El acto, registrado con abrasadora brevedad en las Escrituras, fue mucho más que una falla moral. Fue la profanación del lecho patriarcal, el símbolo máximo de la autoridad y la santidad del pacto familiar. Al hacerlo, Rubén no solo deshonró a Jacob, sino que también profanó el altar del linaje prometido. La noticia llegó al patriarca y su silencio, registrado en la historia, fue más fuerte que cualquier grito. Fue el silencio de una sentencia divina sellándose, la pérdida de un derecho sagrado deshecha en un solo acto de transgresión. Con la autoridad del primogénito destrozada por la impureza, el manto del liderazgo debía por orden natural recaer sobre los hombros de Simeón y Leví, el segundo y tercer hijo de Jacob, ambos nacidos también de Lea. Existía entre ellos una oscura unidad, un vínculo forjado no en la sabiduría ni la piedad, sino en una furia compartida, una intensidad que ardía en sus ojos. Eran un reflejo el uno del otro, moviéndose por el mundo con un sentido distorsionado del honor, creyendo que la fuerza de un hombre se medía por la rapidez de su espada y la implacabilidad de su venganza. Esta alianza de temperamentos violentos era una fuerza a tener en cuenta,
pero era una fuerza carnal, carente del Espíritu de Dios, que valora la misericordia y la paciencia por encima del orgullo herido. Siquem, en dolor e indignación estaban justificados, pero la reacción subsiguiente fue una abominación. Con frialdad calculadora, Simeón y Leví idearon un plan de venganza camuflado en falsa piedad. Ofrecieron paz con una condición sagrada: que todos los hombres de Siquem fueran circuncidados, la señal del pacto de Dios. Sin embargo, pervirtieron este rito sagrado, usándolo como arma de guerra. Al tercer día, cuando la fiebre y el dolor alcanzaron su punto máximo y los hombres de la ciudad eran completamente vulnerables, los dos hermanos entraron y llevaron a cabo una masacre despiadada, matando a todos los hombres a espada. No defendieron el honor, sino que lo profanaron con engaño y crueldad, que hicieron que el nombre de Jacob y su Dios se convirtiera en un hedor entre los pueblos de la tierra. El hedor a sangre en Siquem y la mancha en la cama de Jacob dejaron una marca indeleble en la familia. Así, los tres primeros hijos, los pilares que se suponía debían sostener a la casa de Israel, demostraron ser fundamentalmente inestables. Rubén, la fuerza impetuosa, había sido descalificado por la lujuria. Simeón y Leví, los defensores de la familia, fueron dejados de lado por su crueldad y profanación. Un vacío espiritual se formó en la cima de la línea de la promesa. Para los ángeles que observaban y para el patriarca que sentía el peso del fracaso de sus hijos, el futuro parecía incierto. Sin embargo, lo que parecía ser una crisis a los ojos humanos era, en la soberanía de Dios, un acto deliberado de poda. El Señor estaba limpiando el terreno, removiendo los cimientos basados en los derechos humanos y las pasiones carnales para establecer un liderazgo cimentado en un principio que el mundo aún tenía que aprender: la redención. En este vacío de autoridad, la mirada de Dios se dirigió al cuarto hijo, Judá. Nacido también de Lea, la esposa despreciada, su nombre significaba alabanza, testimonio de la perseverante esperanza de su madre. No tenía la primogenitura de Rubén, ni la feroz notoriedad de Simeón y Leví. Era simplemente el siguiente en la línea sucesoria, un hombre cuyo carácter aún era un lienzo en blanco, esperando las pinceladas de la experiencia y la intervención divina. La elección de Judá no fue una aclamación de su rectitud presente, pues el Señor vio las semillas de orgullo y pecado que también moraban en su corazón. Más bien, fue un acto de presciencia y gracia soberana. Dios no estaba eligiendo a un líder ya hecho, sino al hombre que enquebrantaría, humillaría y transformaría a la imagen del liderazgo que deseaba para el linaje del Mesías. La primera prueba del carácter emergente de Judá y su primer fracaso monumental como líder se manifestó en los campos de Dotán, al borde de la cisterna seca que aprisionaba a su hermano José. Mientras algunos hermanos, impulsados por la misma furia que Siquem, clamaban por sangre, y Rubén intentaba un rescate tentativo, Judá tomó el control. Con una lógica fría y pragmática, presentó una tercera vía, una solución que parecía menos brutal, pero espiritualmente más insidiosa. Propuso vender a José como esclavo. ¿Qué provecho habrá en matarlo?, argumentó, disimulando la codicia con la apariencia de misericordia. En ese momento, ejerció liderazgo, pero fue un liderazgo que pesó la vida de un hermano en una balanza y la cambió por 20 piezas de plata. Un acto que tendría un eco sombrío a lo largo de la historia de la redención. Las monedas de plata, frías en sus bolsillos, no compraron paz mental, sino el comienzo de la desintegración moral de Judá. Ese acto de traición calculada marcó el inicio de su alejamiento de Dios y su familia. Las Escrituras registran que poco después,
descendió de entre sus hermanos. Un detalle geográfico que describió a la perfección su trayectoria espiritual. Se apartó del núcleo del pacto, sumergiéndose en la cultura cananea, casándose con una extranjera y estableciendo su propio hogar bajo sus propios términos. Este descenso lo condujo a una vida de compromiso moral que culminó en un episodio de profunda injusticia e hipocresía hacia su nuera, Tamar, a quien negó el derecho a un heredero. Su corazón se endureció con cada paso que daba, alejándose de su llamado. El punto más bajo en el viaje de Judá fue diseñado por la divina providencia como su único camino de regreso. Cegado por la amargura y un falso sentido de justicia, le había negado a Tamar su último hijo, violando la ley y su propia palabra. Tiempo después, camino a sus esquiladores, se encontró con una mujer con velo. Consumido por la lujuria y la arrogancia de su posición de poder, la tomó sin saber que era Tamar en un acto desesperado de justicia. Para asegurar el pago, le entregó los mismos instrumentos que definían su identidad y autoridad, su anillo de sello, su cordón y su bastón. En su transgresión, Judá, el patriarca, sin saberlo, puso la evidencia de su pecado en manos de aquel a quien había despreciado. Meses después, cuando se difundió la noticia del embarazo de Tamar, la hipocresía de Judá se manifestó como una furia justiciera. «Sáquenla y quémenla», ordenó, condenándola a muerte por el mismo pecado que él había cometido. Fue entonces, delante de todos, que Tamar envió los objetos con un mensaje: «Por el hombre a quien pertenece esto, estoy encinta». Se presentaron el sello y el bastón, y el silencio se apoderó de la asamblea. La máscara de Judá fue arrancada. El impacto de la verdad lo quebrantó. En ese momento de humillación pública no se justificó. En cambio, la gracia obró en su corazón y pronunció las palabras que cambiarían su destino. «Ella es más justa que yo». En esa confesión, el orgulloso líder murió, y un hombre quebrantado, listo para ser rehecho por Dios, comenzó a nacer. Pasaron los años, y la semilla de humildad plantada en el corazón de Judá, el día de su vergüenza, fue regada silenciosamente por el tiempo y la gracia. La prueba final de su transformación no llegaría en su propia tierra, sino en los opulentos salones de Egipto, ante un juez que no reconocían como su propio hermano, José. El hambre los había llevado allí, y la providencia los había tendido en una trampa perfecta. La copa de plata de José fue encontrada en el costal de Benjamín, el otro hijo de Raquel, el reemplazo de José en el corazón de Jacob. La desesperación los apoderó. La escena era un eco macabro de su crimen pasado. Una vez más, estaban a punto de regresar con su padre sin uno de sus amados hijos, y la culpa era completamente suya. Fue en ese momento de pánico y parálisis que el nuevo Judá se rebeló. Mientras sus hermanos temblaban, él dio un paso al frente, ya no como el frío calculador de Dotán, sino como un hombre destrozado y movido por el amor. En uno de los discursos más conmovedores de las Escrituras, describió a Jacob y su amor por Benjamín y el dolor que la pérdida del niño infligiría a su anciano padre. Y entonces hizo la oferta que completó su redención, el acto que lo calificó para el linaje mesiánico. «Que tu siervo permanezca, pues, en lugar del muchacho como esclavo», le suplicó a José, «y que el muchacho suba con sus hermanos». El hombre que había vendido a un hermano por 20 piezas de plata, ahora se ofrecía a sí mismo su propia libertad y vida a cambio de otro. El traidor se había convertido en la garantía, el egoísta en el sacrificio. El último acto de redención de Judá por Benjamín resonó en los cielos y selló su lugar en la línea de la promesa.
Sin embargo, la confirmación oficial llegaría años después, en su lecho de muerte en Egipto. Jacob, presentiendo el fin de su peregrinación terrenal, convocó a sus 12 hijos. La atmósfera en la habitación no era de luto, sino de electricidad espiritual. Los ojos del anciano patriarca, aunque apagados a la luz de este mundo, estaban abiertos a la eternidad. Hablaría no como un padre que distribuye su herencia, sino como un profeta que transmite decretos divinos. Cada hijo presente comprendió que las palabras que se pronunciarían no podían alterarse. Eran sentencias de la corte celestial que definían el destino de sus tribus para siempre. Con la autoridad de un oráculo, la mirada de Jacob recorrió a sus hijos mayores, y sus palabras fueron como un martillo, forjando la realidad espiritual que sus pecados habían creado. A Rubén le reconoció su antigua gloria como primogénito, solo para sentenciar su pérdida. Volvible como el agua, no sobresaldrás, dijo, confirmando que la mancha de su pecado era permanente. Luego se dirigió a Simeón y Leví, no como individuos, sino como una unidad de furia. Instrumentos de violencia son sus espadas, declaró, maldiciendo su ira. Su castigo sería su disolución como fuerza política. Serían dispersados y divididos por todo Israel, asegurando que nunca podrían alzarse para tomar el poder central. Estas fueron las palabras de un padre, pero la sentencia fue de Dios. Tras las palabras de juicio pronunciadas sobre los hijos mayores, el espíritu de profecía en Jacob cambió de tono. La severidad dio paso a la celebración, y el decreto de descalificación fue reemplazado por una unción de soberanía. Su mirada se volvió hacia Judá, y lo que vio no fue al hijo de sus fracasos pasados, sino al hombre en el que se había convertido mediante el arrepentimiento y el sacrificio. Judá se acercó, y sus hermanos, quienes por derecho de nacimiento deberían haber estado por encima de él, ahora lo miraban con renovada reverencia. Fueron testigos de una transferencia divina de poder. Jacob no se dirigía al hombre que vendió a José, sino al hombre que se ofreció por Benjamín. La bendición no fue un regalo inmerecido, sino la consecuencia divina de una auténtica transformación. Tras las palabras de juicio pronunciadas sobre los hijos mayores, el espíritu de profecía en Jacob cambió de tono. La severidad dio paso a la celebración, y el decreto de descalificación fue reemplazado por una unción de soberanía. Su mirada se volvió hacia Judá, y lo que vio no fue al hijo de sus fracasos pasados, sino al hombre en el que se había convertido mediante el arrepentimiento y el sacrificio. Judá se acercó, y sus hermanos, quienes por derecho de nacimiento deberían haber estado por encima de él, ahora lo miraban con renovada reverencia. Fueron testigos de una transferencia divina de poder. Jacob no se dirigía al hombre que vendió a José, sino al hombre que se ofreció por Benjamín. La bendición no fue un regalo inmerecido, sino la consecuencia divina de una auténtica transformación. Pasaron los siglos, y la promesa del cetro de Judá parecía un recuerdo lejano, una semilla latente bajo tierra. La nación de Israel, ya establecida en la tierra prometida, atravesaba el caótico ciclo de los jueces. En lugar de aferrarse a su rey invisible, el Señor de los ejércitos, miraban con envidia los tronos de carne y hueso de sus vecinos. Un clamor surgió del pueblo, una petición que quebró el corazón del profeta Samuel, pues comprendió su verdadera naturaleza. No pedían un rey para honrar a Dios, sino un rey para ser como todas las demás naciones. Era una petición nacida de la inseguridad y la falta de fe, un intercambio del gobierno divino por el espectáculo del poder humano. Dios, en su soberanía, les concedió su petición, pero el rey que les daría sería un reflejo de sus propios corazones.
El hombre elegido no provenía de la tribu de Judá, a quien se le había dado la promesa real, sino de la tribu de Benjamín, la más pequeña de las tribus. Su nombre era Saúl, y encarnaba todo lo que el pueblo deseaba en un rey. Era alto, de aspecto imponente, un guerrero que físicamente destacaba por encima de todos los demás. Al verlo, el pueblo vitoreó de alegría, pues sus ojos carnales veían a un líder que podía traerles victorias militares y prestigio nacional. La elección de Saúl fue una lección divina. Dios les dio el rey que pedían, no el rey que les había prometido. Sin embargo, bajo la fachada de fuerza y humildad inicial, se escondía una falla estructural, una veta de inseguridad y un deseo de complacer a los hombres que lo llevaría por un camino de desobediencia fatal. El corazón de un rey que obedece la voluntad del pueblo se pone a prueba bajo presión, y la primera gran prueba de Saúl llegó en Gilgal, con el ejército filisteo reunido como arena a la orilla del mar. Había recibido una orden explícita del profeta Samuel: esperar 7 días la llegada del profeta para ofrecer los sacrificios que consagrarían la batalla al Señor. Pero a medida que pasaban los días, el ejército de Saúl, presa del miedo, comenzó a dispersarse. El rey, en lugar de fijar su corazón en la promesa de Dios, fijó su mirada en el deterioro de las circunstancias. La obediencia parecía un lujo que ya no podía permitirse. En su pánico, vio el sacrificio no como un acto de adoración, sino como una maniobra estratégica para retener a sus soldados, y tomó la fatídica decisión de usurpar el oficio sacerdotal, ofreciendo él mismo el holocausto. Tan pronto como se elevó el humo de la ofrenda ilícita, apareció Samuel. El momento divino fue perfecto para exponer la impaciencia del rey. «¿Qué has hecho?», preguntó el profeta, y la respuesta de Saúl no fue de arrepentimiento, sino de autojustificación. Culpó a la presión de las tropas, a la amenaza enemiga y a la demora de Samuel, revelando un corazón que no se responsabilizaba de su propia desobediencia. El juicio del profeta fue inmediato y devastador. «Pero ahora tu reino no durará», declaró Samuel. «El Señor ha buscado un hombre conforme a su corazón». El primer acto de desobediencia de Saúl no le costó una batalla, sino algo infinitamente mayor. Le costó su dinastía. Su reinado continuaría por un tiempo, pero su linaje real, desde ese momento, terminó. Dios, en su paciencia, le ofreció a Saúl la oportunidad de redimirse, una prueba clara y absoluta de obediencia. La orden llegó a través de Samuel para ejecutar el juicio divino sobre los amalecitas. Una nación maldita. La orden fue inequívoca: aniquilación total. Nada debía ser perdonado, ni hombre ni mujer, ni siquiera lo mejor del rebaño. Era una misión oscura, diseñada para probar si Saúl era realmente el brazo de Dios o simplemente un rey en busca de gloria. Saúl logró la victoria militar, pero su corazón cedió a la tentación. Perdonó a Agag, el rey amalecita, como un trofeo para su propio ego, y junto con el pueblo codició y acaparó lo mejor del ganado. La obediencia de Saúl fue una farsa. Cumplió con lo que era conveniente y descartó lo que requería abnegación. Un acto de rebelión disfrazado de éxito. El enfrentamiento final entre el profeta y el rey fue de profunda tristeza. Saúl recibió a Samuel con una confianza deslumbrante. «He hecho lo que el Señor me ordenó». Pero el balido de las ovejas en el campamento era un testimonio audible de su mentira. Bajo presión, Saúl recurrió a su táctica habitual: culpar al pueblo y luego ofrecer una excusa religiosa, alegando que los animales se guardaban para sacrificarlos a Dios. Fue entonces cuando la paciencia del cielo se agotó, y Samuel pronunció la verdad eterna que definiría la verdadera adoración para siempre. ¿Se deleita el Señor tanto en los sacrificios como en obedecer su voz?
He aquí, obedecer es mejor que los sacrificios. Con el corazón en duelo, el profeta pronunció el veredicto final. Por haber rechazado la voz del Señor, Él también te ha rechazado para que no seas rey. Mientras la unción de Saúl se evaporaba en desobediencia, y el profeta Samuel lamentaba el fracaso del rey que había ungido, la soberanía de Dios ya estaba entrando en el siguiente capítulo de su historia. El duelo de Samuel fue interrumpido por una orden divina: llenar una vasija de aceite e ir a Belén, a la casa de un hombre llamado Jesé, pues Dios había elegido un nuevo rey de entre sus hijos. La transferencia de poder no se llevaría a cabo en un palacio ni en un campo de batalla, sino en una ceremonia secreta en una pequeña ciudad del territorio de Judá. El cetro, que había sido desviado temporalmente a la tribu de Benjamín, ahora estaba siendo redirigido divinamente a su curso profético, como se decretó en el lecho de muerte de Jacob siglos antes. En la casa de Jesé, Samuel, un hombre que escuchó la voz de Dios, cayó en la trampa de la percepción humana. Al ver a Eliab, el primogénito, alto y de apariencia regia, inmediatamente asumió que era el elegido. Pero la voz del Señor lo reprendió con la verdad fundamental que gobernó su elección. No mire su apariencia ni lo grande de su estatura. El Señor no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. 7 hijos, todos con apariencia de guerreros y líderes, pasaron ante el profeta, y 7 veces la respuesta divina fue no. Solo cuando trajeron al más joven, David, quien ni siquiera había sido considerado digno de ser llamado del campo, el Espíritu confirmó la elección. Con el aceite de la unción aún en su cabello, David no ascendió al trono, sino que regresó al campo. Fue allí, en la vasta soledad del desierto de Judea, donde tuvo lugar su verdadera formación real. Lejos de la política y la pompa de la corte de Saúl, David aprendió a liderar en un ambiente de total dependencia de Dios. Cada oveja perdida era una lección sobre el valor de una sola alma. Cada noche, bajo las estrellas, era una lección de adoración que más tarde se convertiría en los salmos. El carácter de un rey se forjó cuando, sin ayuda de nadie, se enfrentó a un león y a un oso, no por fama, sino por fidelidad a su deber de proteger al rebaño. Aprendió de primera mano la lección más fundamental del gobierno divino, que un verdadero pastor y un verdadero rey arriesga su vida por aquellos bajo su cuidado. La fe cultivada en secreto se reveló públicamente en el valle de Ela. Ante Goliat, toda la nación, incluido el rey Saúl, quedó paralizada por el miedo, juzgando la situación por la fuerza física que vieron. David, sin embargo, llegó al campo de batalla con una perspectiva forjada en la presencia de Dios. No vio a un gigante invencible, sino a un filisteo incircunciso que se atrevió a desafiar a los ejércitos del Dios vivo. Rechazó la armadura de Saúl, símbolo de la confianza humana que había fallado, y avanzó con las armas que conocía, una honda y una fe inquebrantable. Su declaración de guerra no fue en su propio nombre, sino en el nombre del Señor de los ejércitos. La piedra que se hundió en la frente del gigante fue prueba pública de que Dios había rechazado la fuerza humana y elegido la fe de un pastor de Judá. Tras años de huir de Saúl, moldeado en el crisol del sufrimiento y la injusticia, David finalmente fue coronado rey de todo Israel. Su primer instinto, una vez establecido en el poder, no fue expandir sus fronteras ni acumular riquezas, sino honrar a Dios. Conquistó la fortaleza de Jebús, rebautizándola como Jerusalén, y su mayor deseo fue traer el arca de la alianza, la representación del trono de Dios en la tierra, al corazón de su reino. Y cuando el arca finalmente entró en la ciudad, el rey David,
en un acto de pura adoración, se despojó de su majestad real y danzó ante el Señor con todas sus fuerzas. Este acto, despreciado por aquellos con un espíritu como el de Saúl, reveló a todos el secreto de su fuerza. David no era un rey que intentara controlar a Dios, sino un hombre que deseaba ser gobernado completamente por él. Esta sincera devoción provocó una respuesta divina que resonaría por la eternidad. Al ver que David, en su piedad, deseaba construir un templo, una casa para Dios, el Señor revirtió la oferta con una promesa infinitamente mayor. A través del profeta Natán, Dios declaró que no sería David quien le construiría una casa, sino que él construiría una casa, una dinastía, para David. Este fue el establecimiento del pacto davídico, la promesa incondicional y eterna de que el trono de David, su reino y su linaje real perdurarían para siempre. Incluso si sus descendientes fracasaban, la misericordia del Señor nunca se retiraría de su familia, como lo fue de la de Saúl. La antigua profecía del cetro de Judá quedó, en ese momento, canalizada y sellada para siempre en el linaje del rey pastor. La época dorada del reino de Israel, que brilló con fuerza bajo el reinado de Salomón, contenía en su esplendor las semillas de la decadencia. La sabiduría del hijo de David se vio corrompida por la idolatría, y su corazón, dividido por cientos de esposas extranjeras, se apartó del Dios que le había dado todo. La consecuencia de su infidelidad fue el juicio divino, y la nación pagó el precio. Tras su muerte, la arrogancia de su hijo, Roboam, desencadenó una rebelión ya decretada en el cielo. 10 de las 12 tribus se separaron, formando el reino del norte de Israel. El gran imperio de David se fracturó y la promesa pareció debilitarse, con la casa de David reinando solo sobre un pequeño remanente en el Pinciendorexien Sur, el reino de Judá. La historia posterior de ambas naciones fue una demostración de la fidelidad de Dios en medio de la infidelidad humana. El reino del norte, Israel, nacido de la rebelión, vivió en rebelión. Sus reyes promovieron la idolatría y la nación se hundió en una depravación que la llevó a su aniquilación total por los ejércitos de Asiria, desapareciendo de la historia como pueblo. El reino del sur, Judá, aunque también marcado por reyes malvados y periodos de apostasía, fue preservado sobrenaturalmente. Su supervivencia no se debió a su superioridad moral, sino al pacto inquebrantable que Dios había hecho con David. El Señor se negó a apagar la lámpara del linaje davídico, protegiendo al pequeño reino una y otra vez, no por el mérito de Judá, sino por su promesa de que el Mesías vendría de esa simiente. La mano protectora de Dios sobre Judá se vio en intervenciones que desafiaron toda lógica militar. Cuando el rey Asa se enfrentó a un ejército etíope de 1 millón de hombres, la nación se salvó no por estrategia, sino por oración desesperada. Bajo el rey Josafat, cuando una alianza de naciones se alzó contra Jerusalén, la batalla fue ganada por un coro que cantaba alabanzas al frente del ejército, mientras el Señor enfrentaba a los enemigos entre sí. E inolvidable, cuando el poderoso ejército asirio de Sennacherib, que había aniquilado al reino del norte, se burló del Dios de Israel fuera de los muros de Jerusalén, el ángel del Señor descendió y destruyó a 185,000 soldados en una sola noche. La supervivencia de Judá fue un milagro continuo, un testimonio de la fidelidad de Dios a su pacto. Finalmente, la persistencia de Judá en el pecado hizo inevitable el juicio, y el exilio babilónico llegó como un diluvio devastador. Jerusalén fue incendiada, el templo de Salomón destruido y el pueblo llevado cautivo. Para el mundo parecía el fin del linaje de David y de la promesa de Dios.
Sin embargo, en el designio divino, el exilio no fue una aniquilación, sino una cirugía radical. Fue un fuego purificador que cauterizó la herida de idolatría de la nación de una vez por todas. A diferencia de las tribus del norte, que fueron asimiladas y se perdieron, Judá se mantuvo como una comunidad distinta, preservando sus genealogías y fundamentalmente su linaje real. El cautiverio los despojó de su orgullo político, obligándolos a depositar su esperanza únicamente en la promesa de un futuro redentor de la casa de David. Al consolidarse la promesa del rey de Judá, surgió un profundo enigma teológico. La ley, dada a Moisés en el Sinaí, había trazado una línea divisoria sagrada e infranqueable. El cetro real pertenecía a Judá, pero el altar y el oficio sacerdotal pertenecían exclusivamente a la tribu de Leví. La historia de Israel era un claro testimonio de las consecuencias de violar este orden. Los reyes que se atrevían a usurpar el oficio sacerdotal eran castigados con el rechazo y la lepra. Esto creaba una paradoja divina. ¿Cómo podía el Mesías, el león de la tribu de Judá, ser también el cordero sacrificial y el sumo sacerdote que intercedería por el pecado? En el marco de la ley mosaica, tal unión de oficios era imposible, una contradicción sagrada que apuntaba a una verdad más profunda. La clave para desentrañar este misterio no residía en la ley de Moisés, sino en un pasado mucho más antiguo, en la época del patriarca Abraham. Las Escrituras registran un encuentro con una figura misteriosa y sublime, Melquisedec, cuyo nombre significa Rey de Justicia. Era a la vez rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, uniendo a la perfección la realeza y el sacerdocio. Su superioridad se estableció cuando Abraham, antepasado de Judá y Leví, le pagó los diezmos y fue bendecido por él. Siglos después, el rey David, en un salmo profético, reveló que el Mesías venidero sería sacerdote, no según el orden de Aarón, sino para siempre según el orden de Melquisedec. Así, Dios reveló que el sacerdocio del Mesías pasaría por alto el sistema levítico, basándose en un orden más antiguo, superior y eterno. Para comprender plenamente la gloria del sacerdocio de Melquisedec, primero era necesario reconocer el propósito del sacerdocio levítico que suplantaría. La tribu de Leví fue consagrada a Dios en un momento de crisis y consagración. Al pie del monte Sinaí, cuando Israel se contaminó con el becerro de oro, fueron los levitas quienes se unieron a Moisés, demostrando un celo inquebrantable por la santidad de Dios al purificar el campamento. Debido a esta devoción radical, Dios los apartó para el servicio sagrado. Se convirtieron en los guardianes del tabernáculo, los ministros del altar y los mediadores designados del sistema de sacrificios. Su existencia era una barrera protectora entre la abrumadora santidad de Dios y la persistente pecaminosidad del pueblo. Sin embargo, este sistema divinamente ordenado fue diseñado con limitaciones intrínsecas que apuntaban a su propia transitoriedad. La primera falla fundamental residía en los propios sacerdotes. Eran hombres mortales, débiles y pecadores que necesitaban ofrecer sacrificios por sus propios pecados antes de poder siquiera empezar a interceder por el pueblo. La segunda falla residía en los sacrificios que ofrecían. La sangre de toros y machos cabríos, derramada en ríos a lo largo de los siglos, podía cubrir ritualmente el pecado, pero no tenía poder para purificar la conciencia ni eliminar la raíz de la transgresión. La necesidad de repetir los sacrificios día tras día y año tras año era un testimonio constante de su ineficacia. El sacerdocio levítico, por lo tanto, era una gran sombra, diseñada para crear en el pueblo una profunda necesidad de un sacerdote perfecto,
y un sacrificio que fuera, de una vez por todas, suficiente. Todas las historias, profecías, reinos y sacerdocios del Antiguo Testamento eran hilos que convergían en un único punto, una revelación final que solo podía verse desde la perspectiva de la eternidad. Siglos después del último profeta, el apóstol Juan, exiliado en Patmos, fue llevado en visión al mismísimo trono de Dios. Vio la majestad increada, el mar de vidrio, los seres vivientes y los ancianos adorando incesantemente. En la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, Juan vio un rollo, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, que contenía el decreto soberano sobre el destino de toda la creación. Un ángel poderoso clamó con una voz que estremeció el cosmos: ¿Quién es digno de abrir el rollo y desatar sus sellos? Y un silencio abrumador llenó los cielos. Ante el silencio, Juan lloró desconsoladamente. Su llanto encarnaba la desesperanza de toda la humanidad, una creación cautiva de un destino que nadie estaba capacitado para desentrañar ni redimir. El silencio era la confesión universal de indignidad. Ningún ángel, por poderoso que fuera, ningún patriarca, por fiel que fuera, ningún rey, por justo que fuera, podía dar un paso al frente. La historia había llegado a un callejón sin salida cósmico. Fue entonces cuando uno de los ancianos tocó a Juan, interrumpiendo su llanto con la noticia más triunfal que el universo jamás había escuchado. «No llores», dijo. «He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro». En ese momento, la profecía de Jacob sobre el cetro y el pacto de Dios con David en el trono eterno encontraron su máximo cumplimiento en un título de poder y realeza. Con el corazón acelerado por la promesa de un rey victorioso, Juan se giró, esperando ver la encarnación del poder real, una criatura majestuosa y temible, digna del título de león. Pero la lógica celestial anuló todas las expectativas terrenales. En el centro del trono y de los ancianos, lo que Juan vio no fue un león, sino un cordero de pie, aparentemente inmolado. Las marcas de la muerte estaban sobre él. Las heridas de un sacrificio violento eran visibles, y aún así, él vivía y se mantenía en pie, en una asombrosa demostración de poder sobre la muerte misma. En ese instante, se reveló el mayor misterio de la redención. La autoridad del león se ganó mediante la mansedumbre del cordero, y el poder para gobernar el universo se forjó en la sumisión de un altar. Juan comprendió entonces la economía divina de la salvación. La dignidad de tomar el libro del destino de las manos de Dios no pertenecía a los más fuertes, sino a los más humildes. La victoria no se alcanzaba aplastando a los enemigos, sino absorbiendo en uno mismo el golpe de la justicia divina contra el pecado. El león de Judá conquistó la muerte no evitándola, sino abrazándola y venciéndola desde dentro. La cualificación para reinar no provenía de un acto de poder, sino de un acto de amor sacrificial. El cetro de Judá y el cayado del pastor se unieron en la cruz. La aparente derrota del Calvario fue, de hecho, el momento de la entronización del Cordero, el acto que lo demostró como el único digno de conducir la historia hasta su glorioso fin. El Cordero inmolado se movió entonces. Con calma y absoluta autoridad, se acercó y tomó el rollo sellado de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Este fue el acto central de toda la historia. El destino de la creación fue puesto en las manos traspasadas del Redentor. El derecho de juzgar al mundo, de vencer el mal y de inaugurar la nueva creación, le fue concedido a aquel que se había hecho merecedor mediante la obediencia hasta la muerte.
No hubo vacilación, pues el Padre entregó el dominio al Hijo con perfecta aprobación. El león cordero, el rey sacerdote, ahora poseía el título del universo, no solo por herencia, sino por derecho de conquista mediante el sacrificio. Y el silencio del cielo estaba a punto de romperse. En el momento en que sus manos tocaron el rollo, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros en adoración. No cantaron un himno de poderío militar, sino un cántico nuevo, el himno de redención, cuyas palabras revelaban el secreto de su dignidad. Eres digno, cantaron, de tomar el rollo y abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación. El cántico no celebraba a un león pisoteador, sino a un cordero sangrante. La fuente de su gloria fue su sacrificio, y el resultado de su victoria fue un pueblo redimido de toda la tierra, destinado a convertirse en reyes y sacerdotes para Dios. Inmediatamente después, el sonido de la adoración se expandió como un maremoto cósmico. Juan registró que oyó la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y su número era 10.000 veces 10.000 y millares de millares. Toda la hueste celestial que había presenciado el desarrollo de la historia humana se unió al coro. No cantaron el cántico de redención, pues no necesitaban ser redimidos, sino el cántico de la dignidad del Redentor. Con voz de trueno, proclamaron los 7 atributos perfectos que el Cordero merecía por su obra. Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fuerza, la honra, la gloria y la alabanza. El sacrificio en la cruz se convirtió en el tema central de la adoración, incluso para los ángeles. Finalmente, el círculo de adoración alcanzó su plenitud definitiva. Juan escuchó a todas las criaturas en todos los ámbitos de la existencia, en el cielo, en la tierra, bajo la tierra y en el mar, unirse en un solo coro universal. La creación, que antes gemía con dolores de parto bajo la maldición del pecado, ahora encontró su voz unificada para alabar a aquel que la había liberado. La doxología final ascendió, no solo al Cordero, sino a aquel que está en el trono y al Cordero, en una declaración de su perfecta unidad e igualdad. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la bendición, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y toda la corte celestial selló este clímax de la historia con un solemne amén. Así, el largo y tortuoso viaje que comenzó en las tiendas de un patriarca imperfecto encontró su destino final en la adoración del universo entero. El camino al trono mesiánico no fue pavimentado por la excelencia humana, sino por la gracia divina obrando a través de la debilidad. La impureza de Rubén, la crueldad de Simeón y Leví, y la caída y redención de Judá fueron todas lecciones divinas, enseñando que ninguna carne podía jactarse de su propia fuerza o justicia. La historia de la tribu de Judá no fue la historia de hombres dignos, sino la historia de un Dios fiel que, a pesar de las fallas de su pueblo, protegió celosamente la semilla de la promesa, guiándolos a través de siglos de pecado, guerra y exilio, para que un día pudiera llegar el verdadero heredero. En cada etapa crucial de la historia, la elección de Dios trastocó la sabiduría del mundo. No eligió al primogénito, sino al cuarto hijo. No eligió al rey alto e imponente que el pueblo aclamaba, sino al pastor olvidado en el campo. No se fijó en la fuerza de los 7 hijos de Jesé, sino en el corazón del octavo. Pasó por alto el sacerdocio establecido de la ley por un orden más antiguo y misterioso.
y en el clímax de toda revelación proclamó un león, pero reveló un cordero. Este es el método divino, elegir a los humildes para confundir a los soberbios, para que toda la gloria, en todo tiempo y por toda la eternidad, le pertenezca solo a Él. La visión de Juan no es solo el fin de la historia, es la revelación de la realidad que gobierna el presente. El Cordero inmolado y que vive para siempre es aquel que ahora tiene en sus manos el destino del mundo. La pregunta que silenció al cielo, ¿quién es digno?, sigue resonando en la conciencia de todo ser humano. La respuesta sigue siendo la misma. El acceso al trono de la gracia, la esperanza de la redención y la promesa de un futuro glorioso no se encuentran en la fuerza del león, sino en la sangre del Cordero. La historia de Judá se convirtió finalmente en la historia de cómo Dios proporcionó el único camino para que la humanidad indigna se acercara a un Creador santo. Por lo tanto, el gobierno del cosmos reposa sobre hombros que llevan las cicatrices del amor sacrificial. La autoridad suprema sobre toda la creación la ejerce aquel cuyas manos fueron traspasadas. La historia que comenzó con la descalificación de los hijos de Jacob termina con la calificación eterna del Hijo de Dios. El cetro de Judá ha encontrado a su verdadero y eterno portador, aquel que reina no a pesar de sus heridas, sino gracias a ellas. El león ruge con la autoridad de un rey soberano, pero gobierna con el corazón de un cordero inmolado, y a él pertenece la gloria, ahora y para siempre. Amén.